con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Señor, por la vida de todos los que estamos presentes, y te pido, Padre, que esa presencia de la sangre de Cristo, Señor, esté aquí actuando, Señor. Dios Todopoderoso, te damos gracias por la vida, te damos gracias por todas tus bendiciones, y te pido, Padre, una bendición especial por este tema que voy a compartir, Señor. Y gracias, Señor, por el tema que di ayer y por toda la gente que estuvo presente. Bendícela, Señor, y que se haya ido con un mensaje de amor en su alma, Señor. Gracias, Padre, Dios Todopoderoso. Bendecimos a cada uno de los que estábamos aquí presentes, Señor, y llénalos de tu gracia y de tu favor. Gracias, amado Rey. Amén. Mis hermanos, vamos a hablar un momentito de la sangre de Cristo, y quiero que usted sepa que es el poder más grande que puede existir sobre la tierra, porque es la herencia que Dios nos dejó a nosotros. Y tenemos que escuchar con atención para poder aplicar este tema, que yo sé que el Señor me lo puso en mi corazón. Vamos a leer en Hebreos capítulo 9, versículos 5 al 22, por favor. Hebreos 9, del 15 al 22. Hebreos 9:15. De esta manera, Él vino a ser el mediador de un nuevo pacto, Sí. y por su muerte vino a ser salvación de los que transgredieron el primer pacto, Sí. para que los que son llamados reciban la promesa de la herencia. Tiene que entender que si yo tengo la sangre de Cristo, cuando la comparto aquí, cuando tomo la Santa Cena, ya a mí no me puede acercar para nada pues ese virus, no se me puede acercar, porque en el momento en que yo tengo el poder de la sangre de Cristo dentro de mí, si este virus quiere acercarse a mí, no puede, porque empieza pues a disolverse o a sentirse, ¿ves? O sea que es una repelencia de parte de mi propio cuerpo, ¿va? Porque ahí está la sangre de Jesús. Y tendríamos que creerle siempre. Cuando nosotros aplicamos la sangre de Cristo, empiezan a ocurrir un montón de situaciones en la casa. Dice que, por ejemplo, yo venía bien ahora que entré al carro, cuando me vino a dejar la hermana, y solo entré al carro me empecé a sentir mareada. O sea que estuve anoche orando por la sangre de Cristo, aplicando la sangre de Cristo, y cuando vine aquí, solo de oír la bulla que había aquí en este lugar, yo sentía que me estaba cayendo, ¿ves? O sea, pues que tenemos que respetar el altar de Dios, porque a veces nos ponemos a gritar y estamos revolviendo una cosa con otra, pero, o sea, pues para que vea el poder que tiene, o sea, este es un poder tan grande. Yo estuve anoche compartiendo el poder de la sangre de Cristo por unas peticiones que me hicieron este día, y yo sentí que era por eso que me estaba afectando lo que cuando entré aquí. Solo me entré al carro que me iba a traer y sentí que me estaba mareando, ¿ves? Yo cuando era chiquita me mareaba cuando iba en carro, y así me sentía igual. Entonces, o sea, porque es un efecto tan fuerte este poder de la sangre de Cristo, que lo quiere a uno como, ¿cómo decirle? Como quitarla, como que uno se sienta mal, ¿verdad? De dar ese tema. O sea, que querían impedirme dar este tema. Cuando yo venía, yo dije, Señor, es un tema tan poderoso que si la gente lo conociera, quebrantaría el poder de la muerte, quebrantaría el poder de la enfermedad, el poder de la pobreza, porque es la sangre de Cristo. Y donde está la sangre de Cristo no puede haber nada que moleste a una persona, porque al aplicar la sangre de Cristo, hasta el mismo Dios dijo que no podía pues hacer nada con el ángel de la muerte al llegar pues ahí a Egipto. Si miraba la marca de la sangre de Cristo en la entrada de las casas, que él mismo no podía hacer nada, imagínense. Y no digamos la sangre de Cristo, que era el Hijo de él, sin mancha y sin pecado.
Si la sangre de un animal tenía poder, imagínense la sangre de Jesucristo. Es un poder tan poderoso que con eso quebrantaríamos la enfermedad, quebrantaríamos el poder de cualquier virus, el poder de la pobreza cualquiera. Si usted se pone a tomar autoridad y lo declara, fíjese, declara ese poder de la sangre de Jesucristo, usted podía quebrantar ese poder del diablo, porque es un poder del diablo. Yo le mandé un mensaje a una persona y me dice, ¿y por qué dice que es una fuerza del mal? Porque usted se empezó a sentir muy mal y empezó a sentir que tenía las articulaciones que le dolía el riñón, le dolía la espalda, le dolían los huesos, o sea que una fuerza del mal estaba penetrando su vida. Entonces con la sangre de Cristo que empecé a aplicarla yo desde aquí, hoy le puse un correo que cómo había amanecido y me dijo que perfecta, fíjese. Y ayer estaba pero re mal, que tenía fiebre, o sea que era resultado de haber tenido COVID, pero empecé a aplicar la sangre de Cristo y se le quitó todo. Y eso es lo que tenemos que esperar cuando se aplica la sangre de Cristo. Y lo digo así en general porque tendríamos que entender ese poder que tiene imagínense la sangre de Cristo, el Hijo de Dios. Si la sangre de un animal tenía tanto efecto, no digamos el poder del Hijo de Dios, ¿verdad? Porque en la sangre está la vida. Entonces cuando Cristo Dios llamó su sangre, ¿qué nos dio? Su vida. Nos estaba dando su vida. Entonces quisiera que leyéramos aquí Revelación capítulo 13, 8. Revelación es Apocalipsis, ¿no? Capítulo 13, 8. O sea que esto cuesta entenderlo a muchas personas, que Jesucristo fue crucificado antes de la fundación del mundo. Desde que inició todo, Él fue crucificado. Revelación 13, 8. Revelación capítulo 13, versículo 8. Sí. Versión Escritura Unidad. Sí. Y le rendirán servicio y culto todos los que moran en la tierra, Sí. aquellos cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde que el mundo fue establecido. Imagínense desde cuándo fue inmolado nuestro amado Señor Jesús. O sea que Él ya había sido inmolado. A veces la gente no entiende cuando se dice lo que es arriba es abajo. Quiere decir que cuando algo pasa aquí abajo es porque ya se dio arriba, ya sucedió arriba. Entonces, quizá porque nosotros no estamos pendientes de lo que pasa en el mundo espiritual, no podemos entender lo que está pasando en el mundo físico. Pero primero se da en el mundo espiritual y después se da en el mundo físico. Y Él había sido ya inmolado antes, o sea, al inicio de la fundación del mundo. ¿Y por qué? Porque era el sacrificio de Él lo que iba a venir a cambiar todo, a darnos un nuevo pacto. Vamos a leer Efesios capítulo 2, del 12 en adelante. Del 12 al 19. Efesios 2:12. 2, 12 al 22, perdón. Amén. Efesios 2:12. En aquel tiempo estaban ustedes sin el Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos al pacto de la promesa, sin congregación y sin Dios creador en el mundo. Pero ahora, por medio de Jesucristo, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre del Cristo, porque Él es nuestro Shalom, Sí, que de ambos pueblos formó una unidad, sí. derribando el muro que nos separaba, y por medio de su sangre abolió la enemistad, y por medio de sus Dice mis hermanos mandamientos. que, por ejemplo, si la gente tiene problemas en su hogar, si aplicara esto que estamos leyendo ahorita, se rompería toda división de parte de Satanás. Ya vio, en cualquier hogar. Si está, por ejemplo, hay un hogar que está con problemas de parejas, si aplicara este versículo, si lo aplicara y tomara el poder de la sangre de Cristo y lo aplicara en ese hogar, se quebrantaría ese poder y esa intervención del diablo. O sea que lo que pasa es que no hacemos nada. Queremos que todo se nos haga así como por casualidad,
Y no tenemos que hablarlo, tenemos que decretarlo, porque para eso estamos nosotros aquí, para decretar, para hablar, para decir algo, porque si no lo decimos no va a ser criado. Entonces la gente tiene que aprender a decretar el poder de la sangre de Cristo. Amén. Efesios 2:15, y por medio de su carne abolió la enemistad, y por medio de sus mandamientos invalidó las ordenanzas de la ley, para de los dos crear en su persona un solo y nuevo hombre, haciendo así shalom, y a los dos en un cuerpo lo reconcilió con el Creador, y por medio del sufrimiento del madero mató la enemistad. Amén. Y vino y anunció las buenas nuevas de shalom a ustedes que están lejos, y shalom a ustedes que están cerca. Sí. Porque por medio de él, los unos y los otros podemos acercarnos por un mismo espíritu al Padre. Así pues, ustedes ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos e hijos de la familia del Creador, Amén. edificados por el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular del edificio, y por medio de él todo el edificio se va armando y va creciendo para ser un templo santo en Yahvé, por quien ustedes también son edificados para morada del Creador por el Espíritu. Amén. Amén. Vamos a leer ahora Éxodo 12, del 11 en adelante. Yo quiero que la gente ponga atención, porque aquí fue donde nuestro amado Padre Celestial empezó a hablar del poder de la sangre de Cristo. O sea que nos está dando la muestra de lo que hace el poder de la sangre. Éxodo 12, del 11 en adelante. Éxodo capítulo 12, versículo 11, Escritura Unidad. Sí. Y así lo comerán, ceñidos sus lomos, con los pies calzados y con la vara en su mano. Lo comerán apresuradamente. Es la Pascua de Dios. Así es. Pues pasaré por la tierra de Egipto esa noche y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, sea hombre o animal, y castigaré incluso a todos los dioses de Egipto, yo, Dios. Y la sangre que mostrarán servirá por señal para que yo, al verla, pase por alto sobre sus casas. Y así... ¿Quién es el que está hablando allí? ¿Quién está hablando ahí? Dios. Imagínense que él mismo iba a pasar por alto en esas casas cuando él viera la señal de la sangre de Cristo. O sea que aquí estaba testificando porque era la sangre de un cordero. Pero eso es lo que él hace. Y nosotros no le creemos, porque si yo le voy a creer a él, si yo tengo la sangre de Cristo dentro de mí o lo decreto la sangre de Cristo sobre mí, no me puede alcanzar nada. Tendría que estar segura yo de que si el mismo Dios lo ha dicho, que él ni él mismo puede porque él andaba con el ángel de la muerte, y el ángel de la muerte se tenía que pasar de largo, al ver que él se había pasado de largo. Entonces, o sea que ni la muerte, ni la enfermedad, ni la pobreza, nada puede alcanzar a una vida que esté sellada con el poder de la sangre de Cristo. Y aquí lo está diciendo el mismo Dios, que él ni él podía pues hacer algo en esa casa si estaba el poder de la sangre de Cristo. Lo que pasa es que nosotros somos haraganes para decretarlo con firmeza,
que lo oiga el diablo, para que sepa que nosotros le estamos creyendo a Dios, que le creemos al poder de la palabra. Sí. Éxodo 12:13. Sí. Y la sangre que mostrarán servirá por señal para que yo, al verla, pase por alto sobre sus casas, y así ninguna plaga que amenace destruirlos habrá entre O ustedes. sea que está hablando de qué, de plagas. ¿Y qué es lo que está pasando a nivel mundial? Es una plaga. ¿Es una plaga o no? Es un juicio de Dios. Entonces, si la gente le creyera a la palabra de Dios, ni siquiera por su mente pasaría que le va a pegar ese bicho, pues, o una enfermedad o algún problema que se le va a pegar, no lo creería en absoluto. Pero tenemos que decretar el poder de la sangre de Cristo sobre nuestras vidas, quebrantarlo como con el poder que tiene la sangre de Jesús. Sigamos, Versículo 12, ¿sí? Versículo 13, perdón. Así ninguna plaga que amenace destruirlos habrá entre ustedes cuando yo hiera a Egipto. Y tendrán este día por memorial y lo celebrarán como fiesta solemne a Dios durante sus generaciones. Celebrarán esta fiesta como estatuto perpetuo. Pues, ¿qué dijo Dios? Que era una fiesta de Pascua. ¿Cuándo se tiene que celebrar? Siempre, siempre. ¿Por qué? Porque es recordar otra vez el sacrificio de Cristo. Y entonces a veces nosotros, yo como hija de Dios, tengo años de celebrar esa fiesta de la Pascua. Y muchas iglesias dicen, ¿y para qué si eso lo hacen los judíos? No, porque los judíos, pues ellos pertenecen al antiguo pacto, pero nosotros que somos herederos del nuevo pacto, tenemos que celebrarlo porque Dios estableció que se celebrara siempre, siempre por estatuto perpetuo. Entonces, pero tenemos entonces el poder de la sangre de Cristo y tenemos que recordar lo que pasó en esa Pascua. A eso se refiere esta cita. Usted tiene que recordarse que en ese momento ni Dios se paró a poder hacer daño pues a la tierra y a ningún israelita, si miraba esa señal de la sangre de Jesús, de la sangre del Cordero en los dinteles. Entonces, si usted, por ejemplo, llega hoy a su casa y dice, bueno, voy a tomar un poco de vino y lo voy a poner en los dinteles y en los postes y en los dinteles de la puerta de entrada de mi casa, usted tiene que tener la certeza que ahí no va a entrar nadie, nada. Y que no va a entrar ahí la pobreza, ni va a entrar la escasez, ni va a haber recesión en su casa. ¿Ya vio? Nunca va a haber hambruna, nunca va a haber nada de eso, porque el poder de la sangre de Cristo va a quebrantar eso desde ya. Entonces, si usted lo cree, no le va a pasar nada, aunque usted no lo crea. No le pasaría nada, pero la gente, yo siento que en las iglesias estamos ahí, pero oímos palabra, pero no le creemos a la palabra. No creemos lo que dice la palabra de Cristo, de Dios. Si yo le creyera, no hubiera tenido ningún miedo, ¿fíjese? De que se me pueda pegar nada, porque no se me puede pegar nada. Yo tengo ya, desde que fue el COVID, y no he tenido nada, ni siquiera un síntoma de nada, ¿fíjese? ¿Por qué? Porque yo sí le creo a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos creyendo al poder de la sangre de Jesús, ¿verdad? La habíamos puesto, la habíamos decretado en mi casa y en nuestras vidas, y no podía pasar nada. Vamos a leer Éxodo 12, 22 al 23. Éxodo 12, versículo 22. Asimismo tomarán un manojo de hisopo y lo mojarán en la sangre del cordero. Rociarán el dintel y las dos llambas de las puertas de sus Fíjate casas. que le voy a decir una cosa, los brujos creen en eso, fíjese, aunque usted no lo crea. ¿Por qué digo yo que los brujos creen en eso? Porque dice, vamos a agarrar un poco de monte y lo vamos a poner, vamos a matar tal animal y vamos a agarrar la sangre. Imagínense que ellos le creen y empiezan a rociar a mucha gente cuando van a algún lugar así, con la sangre.
Imagínense, porque ahí él está tomando un ramo de hisopo. Hisopo era un arbusto. Ahora aquí le llaman no sé qué cosas que agregan varios montes, ¿va? Pero ellos le creen, fíjese, al diablo cuando les dice el poder que tiene la sangre de un animal, y nosotros no le creemos a la palabra cuando nos hablan de la sangre de Cristo. ¿Verdad que es increíble? Que ellos, siendo ignorantes y todo, le estén creyendo al poder que tiene la sangre de un animal. Sí, así es. O sea que yo lo sé porque a mí me ha contado gente que ha trabajado en mi casa de San Andrés Izapa, que allí pues hacen esa ceremonia. Imagínense, si lo hacen con tanta reverencia, llega un montón de extranjeros ahí y hasta se agachan para que les hagan eso, ¿ves? Y nosotros no le creemos a la palabra de Dios. Imagínense, entonces nosotros tendríamos que creerle. Y el hisopo era un arbusto, por eso es que ellos toman así, que dicen vamos a hacerlo con un monte. No sé qué montes ponen, pero ellos se basan con monte también, igual que como dice la palabra de Dios. Ajá. Me contó una señora que estaba aquí en el ministerio, que dice que cuando ellos se hacían alguna cosa, algún decreto, hasta ponían fecha, ¿fis? Y eso va a suceder en 12 horas, dice que decía. Y de veras a las 12 horas pasaba algo, ¿fis? Pero porque la gente le cree a la palabra que dice, y no le creemos a la palabra de Dios, a la palabra que es viva y eficaz, ¿fis? Y que es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. No le creemos nosotros, si no estaría toda la gente, de otra cosa sería. Vivimos como hablando la palabra, pero no le creemos, no estamos esperando un resultado positivo, sino que estamos esperando otra cosa. Sigamos el Éxodo 12:22. Sí. Asimismo, tomarán un manojo de hisopo y lo mojarán en la sangre del cordero. Rociarán el dintel y los 2 postes de las puertas de su casa con la sangre contenida en la vasija. Ninguno de ustedes saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana, porque Dios pasará hiriendo a los egipcios, y cuando Dios vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, traerá gozo junto a las puertas y no permitirá que el destructor entre en sus casas y no los herirá. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos? ¿El destructor quién sería? ¿Qué hace el destructor? Oiga el nombre, ¿qué hace un destructor? ¿Ah? Destruye un matrimonio, destruye una vida porque le mete enfermedad pues terminal y lo destruye. Es el que destruye hogares, destruye empresas, destruye matrimonios, destruye muchachos, fíjese. Todo eso es el destructor el que los hace. Y si usted decretara que el poder de la sangre de Cristo está en su Hijo, que lo decretara y pues agarra el Señor, yo decreto el poder de la sangre de Jesús en la vida de mis hijos, lo decreto en el nombre de Jesús y lo pongo en todo su cuerpo. Esa persona estaría protegida por el poder de la sangre de Cristo. Pero tenemos que creerle a Dios, tenemos que creer en su palabra. Por eso Jesucristo decía, todo es posible para el que cree, para el que no cree, pues nada es posible. Entonces vamos a leer aquí en Hebreos capítulo 11, 28. Perdón, Apocalipsis 12, del 9 en adelante. Apocalipsis 12, del 9 en adelante. Apocalipsis 12, 9. Sí. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua. Quiero que oiga quién fue arrojado, para que vea usted el poder que tiene el ser humano siendo hijo de Dios, si aplicara el poder de la sangre de Cristo. Mis hermanos, a mí en serio me llamó una persona pues del extranjero que estaba pasando un momento muy difícil. Dice que sentía que no podía ni pararse. En las articulaciones sentía que se le estaban quebrando, como que le hacían así los brazos, todas las coyunturas. Y me dijo que ya no aguantaba y tenía mucha fiebre. Entonces me dijo, no aguanto el dolor de riñones. El doctor dice que se me está paralizando los intestinos y eso es muy delicado.
porque si se paraliza da un infarto estomacal y la gente se muere. Entonces, en ese momento que me lo dijo, empecé yo a aplicar el poder de la sangre, y me puse a aplicar el poder de la sangre. Dije, por favor, me manda todo el lugar donde usted siente que sea ese dolor, me pone así, pues, uno por uno lo que usted siente. Y empecé a aplicar la sangre de Cristo, el poder de la sangre de Cristo en cada órgano que me dijo, y yo le ponía en todos. Y en el nombre de Jesús yo quebranto esa intromisión de Satanás en el nombre de Cristo. Declaro que se larga de ahí, que el destructor se va de tu vida, que no sé cuántos. Y entonces la llamé como a las 2 horas y me dijo, se me quitó totalmente. Toditito se le quitó. O sea que tenemos que creerle a Dios. Y ella me dijo, bueno, ¿y cómo es que se me quitó totalmente? Si lo tengo desde ayer y no aguantaba ya más el dolor, porque estoy aplicando el poder de la sangre de Cristo. Y aquí vamos a leer aquí lo que dice la palabra, que se ha vencido, ¿quién? ¿A quién? A Satanás. Fíjate, al mismo Satanás se le vence. Imagínense que los dolores que esa persona tenía habían sido puestos por Satanás. Pues yo los puedo quebrantar con el poder de la sangre de Cristo, pero le tengo que creer al poder de la sangre de Jesús. Entonces, si yo no hubiera creído, quizás no me pongo a decretar todo eso para esa persona. Y cuando, como pues en ese lugar era de noche, cuando aquí era de día, a las 12 de la noche y media más o menos de aquí, yo la llamé y le dije cómo se sentía, y me dijo, no tengo ningún dolor. ¿Se da cuenta? Se había ido totalmente. Y eso es lo que tenemos que creer nosotros también como hijos de Dios. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa, Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.